¿Qué va a pensar la gente si me ve gritando como loco? Que te vea, si tú sabes que está todo bien en tu casa. Claro, pero comenzamos a luchar y decimos, no, es que liberación era para aquel tiempo. Bueno, entonces, hermano, agarremos, saquemos esa hoja de la Biblia y quedémosla. Pero si está en la Biblia es porque Dios nos dejó un registro por el Espíritu Santo para que esto siga sucediendo hoy en la iglesia que necesita libertad. Y te lo voy a mostrar cómo. Gracias, Señor. Dice, verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón. Simón, un amigo, Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Era un mago. Y la palabra mago no era la que nosotros conocemos como los magos que aparecen de Hollywood, que te hacen los trucos de magia, te hacen desaparecer un elefante y te hacen aparecer una chica hermosa detrás de una caja y tú dices, wow, qué tremendo. No eran esos magos. Este era un brujo. Y dice la Biblia más adelante, dice, ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban todos atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Satanás es una